Saludamos a la abogada Patricia Borja. Ella es experta en seguridad social. Quisiéramos, abogada Borja, conocer su punto de vista sobre las reformas pretendidas al IES y al BIES. Reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES mediante la Iniciativa Popular Normativa, un tema que ha estado ya por cerca de 6 meses, quitando el tiempo muerto de la muerte cruzada a consideración de la Asamblea. Va llegando a un punto culminante, la Asamblea tiene que pronunciarse. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Cómo lo presentó esta iniciativa de jubilados y de pensionistas de el IES, liderada por Henry Llanes? ¿Cómo lo ha transformado la Comisión de la Asamblea, que lo está poniendo ahora ya a consideración del Pleno? Sí, un saludo al licenciado Gustavo, muchísimas gracias por la invitación, un saludo también para toda la audiencia. En inicio, o para comenzar realmente, me parecía que era una oportunidad muy importante para discutir y lograr de alguna manera facilitar la gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, partiendo del antecedente que se tiene, y esto es de la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, que está vigente desde el 2022, desde noviembre, y que lamentablemente por las falencias que tiene esta ley, que igualmente fue aprobada por la Asamblea Nacional, pues todavía el Consejo Nacional Electoral no ha podido concluir con el proceso de designación de los vocales principales y suplentes de empleadores y asegurados. Entonces, por este motivo, para dar una solución o una respuesta a estas falencias, me parecía interesante esta iniciativa popular normativa, pero de la manera como ha sido modificado por parte de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, hay algunas interrogantes que quedan y algunas preocupaciones. Una de ellas se relaciona con el aspecto o el particular de que tanto para los miembros del Consejo Directivo, así como para los integrantes del directorio del BIES, pues los legisladores han incorporado el hecho de que sean sujetos de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional. Y al revisar el artículo 131 de la Constitución, y también partiendo de un antecedente, y es que la Corte Constitucional ya analizó una propuesta de la propia Asamblea Nacional en torno a realizar una enmienda a este artículo 131 de la Constitución, porque no se ha considerado como sujetos de control político a los integrantes del Consejo Directivo, menos aún a los integrantes del directorio del BIES. Y la Corte Constitucional determinó que no procedía un cambio a la Constitución en este sentido vía enmienda, porque no observaba que este órgano máximo de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desempeñe funciones políticas o de representatividad democrática. Entonces, lo que la Corte señalaba es que no procedía esta modificación vía enmienda, pero a través de una ley, los legisladores están planteando incorporar a ambos integrantes de estos órganos de gobierno, tanto del IES como del BIES, como sujetos de control político y de fiscalización. Y además, en general, le puedo mencionar que no se establecen plazos o tiempos en los que se podría o se debería, mejor dicho, llevar a cabo el proceso de designación de todos los integrantes. No se menciona en ningún particular acerca de la reglamentación, que necesariamente sí me parece que requeriría como tal esta ley en caso de que llegue a ser aprobada como tal, entre otros aspectos. Con respecto al primer punto que usted mencionaba, se trataría esencialmente de un tema constitucional que podría resolverlo si es que persisten los legisladores a través de la Corte Constitucional. Y con respecto al segundo punto, ¿qué salidas habría? Realmente para dar una respuesta al segundo aspecto que usted mencionó, segundo punto, creo que sería importante que ojalá en este debate que va a realizarse por la tarde del día de hoy, pues haya este tipo de planteamientos o incorporaciones para una mejora. Podría ser un tema simple, quizá de solucionarlo con una disposición transitoria en donde se pongan los cronogramas y se especifiquen los detalles.
Sí, exactamente. Lo propio en el caso de la reglamentación, igual en el caso de los tiempos para la emisión del reglamento que debería emitir el Consejo Directivo del IES para la integración o para llevar a cabo el proceso de designación de 3 de los 5 integrantes del directorio del BIES. Si es que no hubiera estas modificaciones en el tratamiento de este segundo debate el día de hoy, hay que recordar que según la Constitución, según el artículo 103, el presidente de la República como colegislador tiene esta facultad como tal de enmendar ese proyecto. Además, claro, no puede enmendar, incluso vetar parcialmente, tiene amplias atribuciones del presidente. Sí, exactamente, no puede ser una objeción total, pero sí puede enmendarlo. Entonces, podría realizar o sugerir estas modificaciones para ver cómo finalmente termina el tratamiento de Ahora, abogada Borja, desde que tenemos uso de razón, el IES ha sido considerado como un botín político manejado a través de intereses políticos, creo que sin excepción, en todos los gobiernos. ¿Se está cambiando de alguna manera esto? Pues sabemos que uno de los propósitos principales de esta iniciativa popular normativa era la de cambiar esa falta de equilibrio, esa falta de presencia de, pongámoslo así, los dueños del IES, los afiliados, los jubilados. ¿Cómo quedaría, si es que se aprueba la propuesta de la comisión parlamentaria, la conformación del Consejo Directivo del IES? Sí, en este caso lo que se está planteando es que, dado que actualmente hay 3 miembros, es decir, un representante del Ejecutivo, un representante de los empleadores y un representante de los asegurados, cada uno con su respectivo suplente, y también hay que considerar un elemento adicional. La ley del 2022 incorporó la rotatividad en la presidencia del Consejo Directivo. Esto también sería modificado a través de este proyecto de ley porque nuevamente la presidencia recaería sobre quien sea el representante del Ejecutivo. Lo que se está planteando ahora es que se incremente el número de miembros del Consejo Directivo del IES de 3 a 5. Y en este caso sería un representante de los afiliados bajo relación de dependencia, tanto en el sector público así como en el privado, un segundo representante igualmente de los afiliados, pero más bien de aquellos que no tienen una relación de dependencia, de aquellos que forman parte del régimen especial del seguro voluntario, del trabajo no remunerado en el hogar, del seguro social campesino. Un tercer representante que también formaría parte de este concepto de asegurados, que corresponde a la representación de los jubilados. Un cuarto representante de los empleadores y el último y quinto representante que sería del Ejecutivo, pero aquí hay un cambio también en el caso de su mecanismo de designación, y es que ya no sería una nominación directa de parte del presidente de la República, sino que tendría que remitir una terna a la Asamblea Nacional para que sea este órgano legislativo quien a través de una resolución proceda a designar de esa terna al representante principal o titular y al alterno. Entonces, ahí ¿cree que le da esto un mejor equilibrio a ese directorio? En este caso, lo que también se debe considerar, y fue una de las observaciones del ente de control, incluso de la Superintendencia de Bancos, es que tampoco habría un adecuado equilibrio partiendo del principio del tripartismo que está reconocido por la Organización Internacional de Trabajo, porque ahí habría una concentración mayor de alguna manera de los asegurados. Pero también lo que le puedo mencionar es que aun cuando la OIT también ha sugerido que era importante incrementar el número de miembros del Consejo Directivo, no se puede dejar de lado el otro factor o la otra cara de la moneda, y es que los requisitos para integrar el Consejo Directivo del IES no se están modificando. Y los requisitos actualmente, aun cuando deben ser lo suficientemente amplios para garantizar una mayor representatividad y una mejor calidad de decisiones, pues no son rigurosos, no deben tener una vinculación con la materia de la seguridad social. Entonces, aun cuando es una discusión entre calidad versus cantidad, ya en la aplicación, si no hay cambio realmente en cuanto a los requisitos, que es
justamente lo que está pasando, pues no le podría garantizar o mencionar que puede existir un cambio, y tampoco se está tomando en cuenta ya en la aplicación de lo que representa incrementar de 3 a 5 miembros, cómo serían los procesos, la reforma, por ejemplo, al reglamento orgánico funcional de la institución, entre otros particulares, Ya. más bien de índole operativo. Vayamos al BIES. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué se propone en cuanto a la conformación de ese directorio? ¿Qué se puede hacer para que el BIES no sea manejado también a través de la lupa política y por lo general por los intereses del gobierno de turno? Es el comprador que se ha vuelto natural y en ocasiones único de bonos del Estado, por ejemplo, descapitalizando al IES o obligándolo de alguna manera ante otras alternativas de mejor inversión. Justamente por ese particular, incluso la OIT, y señalo muchísimo o hago referencia a la OIT porque sacó o publicó algunos informes con varias sugerencias que lamentablemente no han sido tomadas en cuenta por parte de la Asamblea Nacional. Creo que se pierde una oportunidad de modificar de una manera que pueda garantizar un funcionamiento, una gobernabilidad técnica del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué motivo? Porque primero lo que se está planteando es que sea el Consejo Directivo del IES quien emita la reglamentación respectiva para el proceso de designación de 3 integrantes. Lo que también se está proponiendo es que, dado que actualmente hay 4 representantes y también en el caso de la toma de decisiones es un poco complejo al existir un número par de integrantes del directorio del BIES, se plantea que se incorpore a un integrante adicional o un miembro adicional, de tal manera que quede conformado de la siguiente manera. El presidente del Consejo Directivo también deberá presidir el directorio del BIES, y sobre esto el OIT ya realizó una observación porque no permite un ejercicio adecuado y un desempeño correcto de las funciones de este funcionario, porque tiene que presidir 2 órganos de gobierno, en este caso el Consejo Directivo del IES y también el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esta duplicidad o de funciones o este doble rol que ejerce genera varias dificultades. Otro de los integrantes o segundo integrante, pues sí se mantiene un representante de los afiliados activos, un representante de los jubilados en tercer lugar, que eso es algo que sí se tiene en este momento, pero también un representante de los empleadores. Y otro factor que lamentablemente no ha sido considerado es que la OIT también señaló que no debería existir un representante del Ministerio de Economía y Finanzas en el directorio del BIES, porque ya son 2 representantes del Ejecutivo al final del día. Allí es donde los equilibrios se rompen. Un desequilibrio como tal, exactamente, y no permite una garantía de la autonomía que también tiene el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso más bien la OIT se decantaba por la necesidad de que sea una designación técnica y personas con perfiles netamente técnicos, pero no se ha considerado lamentablemente, y de esta forma ahora, se está planteando. Abogada Borja, de los múltiples problemas que tiene el IES, también el BIES, más allá de esa gigantesca masa humana, más de 30.000 personas que lo integran, se traduce en el problema económico que le tiene en graves problemas, con falta de sostenibilidad en el largo plazo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es lo que se propone en este tema cuando uno de los factores más importantes es esa histórica deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Entendemos que se propone un inicio del pago de esta deuda a partir del año 2025 y con un periodo no mayor a 10 años. Sí, ciertamente, y bueno, también como un antecedente adicional, me parece que es relevante considerar que el día de mañana, 13 de marzo del 2024, se van a cumplir 96 años del antecedente institucional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Me refiero a la creación de la denominada caja de pensiones. Y pues a lo largo de los años, toda la normativa y toda la situación refleja justamente esta falta de tratamiento técnico de la materia de la seguridad social. Con este antecedente,
partiendo de este planteamiento sobre las obligaciones pendientes de pago por parte del Estado por concepto de contribuciones, sí, lo que se está planteando es que haya un proceso de mediación obligatoria ante la Procuraduría General del Estado con estas consideraciones de que se puede establecer un calendario de pagos a partir del año 2025 con un plazo no mayor a 10 años para que se vayan asignando los respectivos recursos a la institución. Hay que recordar que como un antecedente sobre esto, hay varios informes de la Contraloría General del Estado que también han recomendado esta gestión a través de una comisión interinstitucional entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas, pero no ha habido esta voluntad por diversos factores, principalmente por el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas señala o afirma que se requiere una serie de auditorías porque las cifras que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas no coinciden con las cifras presentadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero habría que ver más allá de lo que esté previsto por la normativa, qué mecanismos se implementan para lograr esa aplicación y ese cumplimiento de la normativa, porque aun cuando esté previsto por la norma, pues como lamentablemente vemos en nuestro país, no es una garantía de su cumplimiento. Entonces, dependería del rol que vayan a desempeñar tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, la voluntad de los distintos gobiernos de turno y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en cuanto a la calidad de la información, pero también el rol de la Asamblea Nacional como ente de fiscalización de las actividades o de las gestiones gubernamentales como tal. Pero además de eso hay otro aspecto previsto por o que consta en este informe para segundo debate, y es que en el caso de que no lleguen a un acuerdo a través de este proceso de mediación, en los términos que he señalado, pues tendría que iniciar el IES o se facultaría el IES para que inicie las acciones judiciales respectivas, pero no se establece cuál sería el mecanismo, cuál sería el juez competente para iniciar o presentar la respectiva demanda, por ejemplo. Entonces son también detalles que quedan como varias interrogantes y que podrían quedar como meros postulados previstos por la norma. Bien, hablemos de temas económicos que quedaron fuera de la propuesta, como esa de que el BIES se convierte en un banco de primer piso, o esa otra de que los activos del Banco del Pacífico pasen a propiedad del IES y sea administrado por el instituto. A estas propuestas se han opuesto destacados académicos y economistas del país, como el señor economista Augusto de la Torre. Entendemos que estas propuestas no pasaron y de hecho no serán tratadas. Sí, en el caso de lo primero que usted acaba de señalar, sí había este planteamiento de que las acciones como mecanismo de dación en pago, las acciones del Banco del Pacífico, que son de titularidad de la Corporación Financiera Nacional, pues pasen a ser entregadas como parte de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero aquí hay que considerar algunos elementos, como lo señalaba en varias ocasiones del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la inviabilidad de este planteamiento, porque es una entidad que no corresponde como tal al Ministerio de Economía y Finanzas, y también la naturaleza de este banco, en este caso del Banco del Pacífico, que no va relacionada con la naturaleza del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a quien en principio, según el planteamiento, le hubiera correspondido encargarse de la administración, que no tiene realmente una experiencia como tal en este ámbito. Ahora, sobre el otro aspecto que se relaciona con el permitir que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se convierta en una banca comercial de primer piso como tal, hay que recordar que la Constitución en la disposición transitoria 23ª ha previsto que el BIES, como entidad financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe ser manejado con criterios de banca de inversión. Entonces ahí sí hay una limitación a nivel constitucional para poder realizar una modificación en este sentido, porque debe ser manejada con
bajo criterios de banca de inversión como tal. Entonces, justamente estos fueron, o esta fue una de las observaciones que realizaron algunos legisladores la semana pasada, al momento en que estaban comenzando con la discusión y el tratamiento en segundo debate de este informe como tal sobre este proyecto. Entonces, igualmente lo que señaló la Superintendencia de Bancos, y es un tema también bastante importante, no solamente relacionado con este aspecto de índole constitucional, y es que, por ejemplo, el BIES tiene muchas valencias o desafíos que comienzan por el hecho de que no cuenta con un core bancario. Entonces no hay una adecuada o un adecuado manejo en términos operativos de la institución, y en el caso de la implementación de esta propuesta que se relacionaba con que pueda existir cuentas de ahorros, por ejemplo, para varias personas, no solamente los afiliados, pues no tenía la experiencia o no cuenta como tal con esta experiencia y con la capacidad operativa, principalmente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esa fue una de las observaciones de la Superintendencia de Bancos como ente de control. Bien, el tiempo desgraciadamente no nos da para más. Hay tanto que analizar en este complejo tema, pero quisiera dejarle con una pregunta final. Si es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se perfila a través del tratamiento de esta ley, con las modificaciones que vendrán del caso, se perfila como una institución con mejor solidez al futuro, es decir, actuarialmente saldrá de cuidados intensivos el IES, tendrá una mejor proyección en materia de sustentabilidad. Por otra parte, podrá dejar de ser un botín político y caja chica, no tan chica, caja grande, diríamos, de los gobiernos. Lo que le puedo mencionar sobre esto es que se deja de lado, se pierde, tal como va a ser implementado o podría llegar a ser implementado, aprobado como tal este proyecto de ley. Creo que sí se pierde una gran oportunidad de fijar algunos parámetros a nivel normativo para evitar este tipo de escenarios, o evitar que estos escenarios continúen repitiéndose, en el sentido de que lamentablemente no hay una diversificación del riesgo como tal de las inversiones del BIES. Hay una gran concentración en bonos del Estado, hay varias obligaciones que tiene el Estado, y sí, hay una injerencia de fines ajenos a los institucionales, como lo ha señalado el OIT. Creo que se pierde una gran oportunidad al no considerar estos detalles en este proyecto de ley. Y lo que le puedo mencionar es que no necesariamente se va a lograr una mejor gobernabilidad o una gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de este proyecto de ley. Ojalá al menos en estos detalles sobre los plazos, la reglamentación, pues sean establecidos para que logre cumplir o se logre cumplir con esta finalidad, que es la renovación del Consejo Directivo del IES, pero ya tenemos este antecedente de la ley del 2022. Ahora, cuéntenos una cosa, y usted es profesional del derecho, ¿se ha pasado un punto de no retorno? ¿Será esta ley que ha tomado ya forma en la Asamblea una columna vertebral, con las modificaciones que vengan, por supuesto, desde el Ejecutivo, incluso podría ser de la Corte Constitucional o de la propia Asamblea a través del Pleno, pero será esta ley, este proyecto de ley, la columna vertebral que se la ponga a funcionar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en su banco? Dependería de la calidad de la norma, que como le digo tiene varias falencias, pero también del seguimiento que pueda ser dado por parte de la Asamblea Nacional, por parte del gobierno, de la propia institución, para cumplir con las disposiciones previstas por esta norma. Porque a lo que me refiero es, ¿puede volver a foja cero esto o esa norma escrita mal o bien en la forma en que esté va a ser la base para la nueva ley del IES? No lo veo como algo que pueda facilitar ese objetivo, porque hay más bien muchos postulados en este proyecto de ley. Uno de ellos es que en el plazo de 6 meses el IES tendría que realizar un proceso de reingeniería institucional en varios ámbitos, en el factor digital, en términos de transparencia.
pero solo queda como un postulado. Y si no hay esa voluntad y esa adecuada designación de los integrantes del consejo directivo, no se considera tampoco lo que pasa con la persona que ocupa el cargo de director. Es decir, que deja grandes espacios discrecionales. Totalmente. Entonces, aun cuando, por eso le mencionaba previamente que se deja de lado o se pierde una gran oportunidad de lograr darle un rumbo a la institución. Pero creo que a pesar de todos estos factores, dado que la garantía del derecho a la seguridad social es un fin primordial del Estado, ojalá a futuro haya mejores decisiones a nivel legislativo. Y además de eso, al menos con este proyecto de ley, ojalá estas falencias puedan ser solventadas por parte del Ejecutivo en caso de que no llegue a existir los lineamientos necesarios por parte de la Asamblea Nacional y pueda ser posteriormente acogido por la Asamblea. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Declaraciones de la abogada Patricia Borja, experta en seguridad social, autora del libro La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES.